Hola, amante de lo sobrenatural, soy el viajero, y hoy te traigo un relato que no solo te helará la sangre, sino que también podría hacerte mirar con otros ojos esos objetos aparentemente inofensivos que tienes en casa. Hay historias que parecen salidas de una película de terror, pero cuando escarbas un poco más, descubres que ocurrieron en el mundo real. Esta es una de ellas. ¿Has oído hablar de muñecos poseídos? No me refiero a los de ficción como Chucky o Annabelle. Estoy hablando de un caso real, ocurrido en 2007, cuando una familia común recibió como regalo un muñeco antiguo sin saber que con él también estaban recibiendo una maldición ancestral. A partir de ese momento, sus vidas se convirtieron en una espiral de horror. Accidentes inexplicables y manifestaciones cada vez más violentas. Lo que parecía un simple juguete se transformó en el origen de una pesadilla sin fin. Dime algo, ¿tú aceptarías un regalo si te dijeran que perteneció a un niño muerto hace más de 50 años? Ponte los auriculares, apaga las luces y prepárate para sumergirte en esta historia real que ha sido ocultada durante años. Una historia que solo los más valientes podrán escuchar hasta el final. Y antes de que comencemos este oscuro viaje, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase "Nunca aceptes un regalo sin saber su origen". Esto ayuda muchísimo al crecimiento del canal, porque cuando comentas, le demuestras a YouTube que nuestro contenido vale la pena y debe ser recomendado a más personas como tú, que aman el misterio y lo oculto. Y si de verdad quieres que este canal siga trayendo relatos que nadie más se atreve a contar, deja tu like ahora mismo. Al hacerlo, estarás apoyando directamente esta travesía por los rincones más oscuros del mundo. Todo comenzó en mayo de 2007, en un pequeño pueblo del sur de México llamado Tzintzuntzan, en el estado de Michoacán. La familia Morales acababa de mudarse a una casa antigua que había sido heredada por la madre, Lucía, luego de la muerte de su abuela. Era una casa grande, de muros gruesos, con una estructura de adobe y tejas rojas, rodeada por un jardín cubierto de maleza. Lucía, su esposo Omar y sus dos hijos, Isabela, de 8 años, y Mateo, de 4, veían aquella mudanza como un nuevo comienzo. Todo parecía ir bien hasta que un día, mientras limpiaban el desván, encontraron una vieja caja de madera sellada con clavos oxidados. La caja tenía símbolos tallados en la tapa, un círculo con una cruz invertida en el centro y lo que parecía ser una inscripción en latín. A pesar del mal presentimiento, Omar forzó la cerradura con una palanca y logró abrirla. Dentro había un muñeco de trapo, pero no era como los demás. Estaba vestido con un traje antiguo, posiblemente de principios del siglo XX. Tenía el cabello humano cosido en la cabeza y unos ojos de vidrio tan realistas que parecían mirar directamente al alma. En el pecho llevaba bordado un nombre en letras negras: Emilio Mateo. Que había estado observando desde la puerta, corrió inmediatamente hacia el muñeco y lo tomó en brazos, como si algo lo atrajera irresistiblemente. «Quiero quedármelo», dijo. «Es mi amigo». Lucía sintió un escalofrío, pero no quiso alarmar al niño. Pensó que quizás era un juguete olvidado por su abuela, aunque no recordaba haberlo visto antes. Sin pensarlo demasiado, dejaron que Mateo lo llevara a su cuarto. De esa noche fue la primera vez que las cosas comenzaron a cambiar. Mateo se despertó gritando, diciendo que Emilio no lo dejaba dormir. Decía que el muñeco le hablaba al oído, que le decía secretos y que le pedía cosas. Al día siguiente, encontraron arañazos en las paredes, justo encima de la cama del niño. Parecían marcas hechas por uñas, o por algo más. Lucía intentó calmarlo, atribuyendo todo a una pesadilla. Pero los eventos comenzaron a multiplicarse a los pocos días. Isabela cayó por las escaleras sin razón aparente. Dijo que sintió como si alguien la hubiera empujado. Nadie más estaba cerca. Cuando le preguntaron qué había visto, solo pudo decir entre lágrimas: «Vi una sombra detrás de Emilio». Los aparatos eléctricos comenzaron a fallar.
Las luces parpadeaban a la misma hora cada noche, exactamente a las 3:33 am. Los espejos se empañaban con palabras escritas desde dentro. La más repetida era siempre la misma: dámelo. Lucía, desesperada, llevó al muñeco al jardín y trató de quemarlo, pero no se consumía. El fuego lo rodeaba, pero no lo tocaba. Aterrada, decidió enterrarlo lejos de casa. Excavó un hoyo profundo en el bosque y lo cubrió con piedras. Pero al regresar a casa esa misma noche, lo encontró otra vez, sentado sobre la cama de Mateo con las manos manchadas de tierra. A partir de ahí, los eventos se volvieron aún más violentos. Omar comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía al muñeco de pie frente a su cama, sus ojos de vidrio sangrando y una voz infantil susurrándole que debía llevarse a uno de ellos. Lucía notó que el comportamiento de Mateo había cambiado por completo. Hablaba solo, se reía mirando a la nada y a veces se quedaba quieto durante horas mirando fijamente la pared. Una noche, lo encontraron sentado frente al espejo del baño, cubierto de sangre. Había escrito con su propio dedo: Él vive en mí. Fue entonces cuando Lucía decidió buscar ayuda. Contactó a una curandera de la región, conocida como Doña Elvira. Cuando la anciana vio el muñeco, palideció. Dijo que había sido utilizado en un antiguo ritual de entrega de alma, una práctica prohibida por los brujos antiguos del estado de Veracruz. Según la leyenda, un espíritu infantil puede ser encerrado en un muñeco si se realiza un sacrificio justo después de la muerte del niño. El espíritu queda atrapado para siempre, esperando que alguien vuelva a jugar con él para continuar lo que dejó incompleto. Doña Elvira dijo algo que heló la sangre de Lucía. No lo enterraron, lo despertaron. La advertencia de Doña Elvira cayó como un balde de agua helada sobre Lucía. Ella no entendía del todo lo que significaba eso de lo despertaron. Pero algo dentro de su pecho le decía que ya era demasiado tarde. La curandera preparó un ritual de limpieza en el patio trasero de la casa. Colocó velas negras en cada esquina del terreno, dibujó símbolos de protección en el suelo con sal y carbón y pidió que colocaran el muñeco en el centro del círculo. Omar no quería acercarse, pero al ver el estado de Mateo, que ya no comía ni hablaba, cedió. Cuando pusieron a Emilio sobre el suelo, la temperatura cayó de golpe. El aire se volvió espeso e irrespirable. Las velas comenzaron a chispear y una de ellas se apagó por sí sola. Entonces, el muñeco movió la cabeza, muy despacio, como si estuviera despertando de un sueño profundo. No lo miren a los ojos, dijo Elvira, con una voz temblorosa. Pero Mateo, que había permanecido en brazos de su madre, se soltó y corrió hacia el centro del círculo. Lo agarró con fuerza y gritó: «No lo toquen. Es mío». Nadie se atrevió a moverse. Elvira intentó continuar con el ritual, pero el círculo de sal fue interrumpido por el niño, que pisoteó los símbolos sin darse cuenta. Fue como romper un sello. Un viento helado se levantó de repente. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Y un chillido agudo, como el de un cerdo siendo degollado, llenó el aire. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras veía a su hijo temblar en medio del círculo, abrazando al muñeco con una expresión ausente, casi demoníaca. Sus ojos no eran los mismos. No eran los de un niño. Eran fríos, vacíos. Esa noche no durmieron. Elvira, agotada y con el rostro pálido, confesó que no tenía el poder suficiente para enfrentar lo que vivía dentro de Emilio. Les dijo que existía una única posibilidad: encontrar al brujo original que había creado ese muñeco. Pero había un problema: ese hombre, llamado Jacinto Elias, había desaparecido en 1954. Luego de una serie de muertes sospechosas en Veracruz, se decía que había hecho pactos con entidades del otro lado, que podía encerrar almas en objetos, y que su última creación, Emilio, fue el intento de atrapar el espíritu de su propio hijo fallecido en un incendio. Lucía no sabía cómo encontrarlo, pero una pista llegó de la forma más inesperada. Entre las cosas viejas del desván,
Descubrieron un diario de la abuela. En una de las páginas había un recorte de periódico con una noticia antigua: niño desaparecido en incendio, su sospecha de prácticas ocultistas. Abajo, un nombre escrito a mano: Jacinto Elias. El diario relataba que su abuela había participado de una sesión espiritista con ese hombre en los años 40 y que desde entonces cosas extrañas comenzaron a suceder en su vida. Abortos espontáneos, muertes súbitas y voces en la casa. Ella había encerrado el muñeco y lo selló en la caja, esperando que nunca más volviera a ser abierto, pero Lucía, sin saberlo, lo había liberado, con miedo. Viajaron a Veracruz, guiados por las anotaciones del diario. En una comunidad apartada de Catemaco, encontraron a una mujer mayor que aseguró ser sobrina de Jacinto. Les dijo que él murió hace décadas, pero que no se fue solo, según su testimonio. Jacinto había sellado su alma en el mismo plano que Emilio, esperando el momento en que alguien rompiera el vínculo. Ahora, padre e hijo estaban despiertos y necesitaban un cuerpo para volver. El de Mateo. La mujer les dio un último consejo: no intentaran destruir el muñeco, ni quemarlo, ni ahogarlo, ni desmembrarlo, porque al hacerlo, estarían liberando al espíritu que contiene. La única forma de encerrarlo nuevamente era con un ritual de contención, usando sangre familiar como ofrenda. Lucía, aterrada, se negó. ¿Cómo podría sacrificar su propia sangre? A su hijo. Pero pronto, las opciones se acabaron. Mateo fue internado de urgencia. Había comenzado a convulsionar por las noches, su temperatura corporal bajaba a niveles peligrosos y hablaba en idiomas que ningún médico reconocía. En una ocasión, en plena madrugada, se levantó de la cama del hospital, caminó por el pasillo descalzo y le susurró a una enfermera: mi papá me dijo que ya viene. Solo falta uno. El hospital pidió una evaluación psiquiátrica, pero cuando el psiquiatra intentó hablar con él, Mateo le mordió la mano y dijo con una voz que no era suya: él vive en mí, y tú también vivirás en él. Lucía ya no dudaba. Su hijo estaba poseído, y Emilio lo estaba consumiendo. Lucía y Omar regresaron a casa con Mateo, pero él ya no era el mismo. Su cuerpo era el de un niño de 4 años, sí, pero su presencia, su mirada y la forma en que se movía lenta, controlada, vigilante, revelaban algo más. Era como si algo lo hubiera despojado de su humanidad, como si ya no habitara su alma dentro de ese pequeño cuerpo. Doña Elvira regresó a la casa tras una llamada desesperada de Lucía. La curandera llegó con un rostro sombrío y esta vez no trajo velas ni inciensos. Solo traía un espejo antiguo cubierto por una manta negra y un libro que parecía haber sido arrancado de un monasterio maldito. No vine a salvar a tu hijo, dijo con voz quebrada, vine a encerrarlo, antes de que sea demasiado tarde. Omar se enfureció. Dijo que no permitiría que usaran a Mateo como sacrificio, pero Lucía, vencida, llorando sin consuelo, sabía que no tenían otra salida. Su hijo se estaba desintegrando desde dentro. Cada día dormía más horas, comía menos, y su piel se volvía pálida como la cera. En ocasiones hablaba con la voz de un adulto, o peor aún, con 2 voces a la vez. La curandera explicó que el ritual consistía en sellar el alma del niño junto con Emilio, usando el espejo como portal. El objetivo no era destruir al espíritu, sino confinarlo de nuevo, tal como lo había hecho Jacinto décadas atrás. Pero el precio era terrible. Uno de los padres debía ofrecerse voluntariamente como ancla. El alma de Lucía o de Omar serviría como guardiana del portal, lo que significaba una muerte espiritual irreversible. No morirían físicamente, pero su conciencia sería fragmentada y encerrada con la entidad, por siempre, a pesar del horror. Lucía no dudó. Lorellol dijo: es mi culpa por haber abierto la caja. Mi culpa por no escuchar las señales. La curandera preparó la habitación. Colocó el espejo en el centro, rodeado de un círculo de sal mezclada con cenizas.
Mateo fue colocado en una camilla, dormido por un brebaje que lo mantenía inmóvil. El muñeco Emilio fue posado sobre su pecho, y al instante, sus ojos de vidrio brillaron con una luz roja tenue. El ritual comenzó a las 3:33 am. Elvira comenzó a recitar oraciones en náhuatl. Mientras rociaba el espejo con sangre de Lucía, un pequeño corte en la palma de la mano había bastado. Las luces comenzaron a parpadear, los muebles crujieron. Y un grito desgarrador, el mismo chillido de cerdo degollado, llenó la casa nuevamente. Mateo comenzó a convulsionar, el muñeco cayó al suelo, y se movió, gateó por sí solo hacia el espejo. Nadie lo tocaba. Nadie lo impulsaba. Era como si estuviera siendo absorbido. En el reflejo del espejo, Lucía vio algo que nunca pudo olvidar, una figura negra, humanoide, sin rostro, estirando sus brazos desde el otro lado del cristal. «Esperando de ahora», gritó Elvira. «Debes decir su nombre completo». Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «Mateo Morales, hijo de mi alma. Hijo de mi sangre, yo te libero. Emilio Elías Dalma sin descanso, yo te recluyo». El espejo se quebró en una sola grieta, y el tiempo pareció detenerse. Una ráfaga de viento lanzó a todos contra las paredes. Las velas se apagaron, y en el reflejo del espejo, Lucía ya no estaba. Omar se arrastró hacia el lugar donde su esposa había estado segundos antes. Solo encontró la manta negra, cubierta de sangre. El espejo, intacto otra vez, mostraba la imagen de Lucía de pie dentro del cristal, llorando, en silencio, con Emilio a sus pies. Mateo, en cambio, yacía sobre la camilla, respirando lentamente, como si despertara de una pesadilla. Elvira se acercó y, temblando, cubrió el espejo con la manta. «Está hecho», dijo. Con voz ronca, ella eligió quedarse. Su alma será la prisión de Emilio. «Pero si alguna vez alguien rompe este espejo», no terminó la frase. Tomaron el espejo y lo sellaron en el mismo cofre de madera, ahora reforzado con clavos de hierro bendecidos y símbolos protectores tallados por un sacerdote local. El cofre fue enterrado en un cementerio olvidado a las afueras de Tzintzuntzan, bajo una lápida sin nombre. Mateo se recuperó. Volvió a hablar, a sonreír, aunque siempre evitaba los espejos. Decía que la mamá lo miraba desde el otro lado. Omar cayó en una profunda depresión. Jamás pudo perdonarse. Nunca volvió a ver a su esposa. Pero juraba sentir su presencia. En las noches, a veces, la escuchaba susurrar su nombre desde el reflejo del vidrio de la sala. Años después, cuando Mateo ya era adolescente, una tormenta derrumbó parte del cementerio y el cofre desapareció. Pasaron 10 años desde el ritual. Mateo Morales tenía ahora 14 años y vivía con su padre, Omar, en una pequeña ciudad en el norte del país. Habían dejado Michoacán. Vendieron la vieja casa y trataron de comenzar una nueva vida, lejos de todo lo que ocurrió. Pero hay cosas de las que uno no puede huir, y Mateo lo sabía mejor que nadie. Desde los 8 años tenía sueños recurrentes con su madre atrapada dentro de un espejo. En el sueño, ella siempre estaba de pie, vestida con la misma ropa de aquella noche. No hablaba, solo levantaba la mano y señalaba hacia atrás, hacia la oscuridad que se abría detrás de ella. Una oscuridad que palpitaba, que respiraba. Mateo intentaba olvidarlo. Se concentraba en la escuela, en el fútbol, en videojuegos. Pero cada tanto veía cosas que nadie más notaba, siluetas que se desvanecían al girar la cabeza, voces apagadas que lo llamaban por su nombre, reflejos que no coincidían con sus movimientos. Hasta que llegó aquel paquete, un día de julio. Al volver del colegio, encontró una caja en la puerta de su casa. No tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta negra: Mateo Morales. Al abrirla, su estómago se revolvió. Dentro había un fragmento de espejo muy pequeño, del tamaño de la palma de una mano, y una nota: él también te recuerda. En ese momento, todo el aire pareció desaparecer de la casa, el ambiente se volvió más pesado, las luces titilaron, y Mateo, con el corazón latiendo como un tambor,
Corrió a su habitación con el fragmento, lo envolvió en un trapo y lo escondió en un cajón. Esa noche soñó de nuevo, pero esta vez su madre habló. Mateo, no te acerques al espejo, no mires, no lo mires nunca. Despertó empapado en sudor. Intentó contarle a su padre, pero Omar ya no era el mismo. Desde la noche del ritual había desarrollado una paranoia silenciosa. Cubría todos los espejos con sábanas oscuras. Dormía con crucifijos y tenía pesadillas constantes. No hablaban del pasado. Nunca. Era un tema prohibido. Pero el fragmento comenzó a llamarlo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó el cajón abrirse solo. Y luego, una voz suave, infantil, que decía: Mateito, me extrañaste. No, durmió el resto de la noche. Al día siguiente, fue a la biblioteca local a investigar todo lo que pudiera sobre Emilio. Jacinto Elías y rituales de posesión. Allí conoció a una joven bibliotecaria llamada Clara, quien al escuchar el nombre de Jacinto palideció. Dijo que había leído sobre él en antiguos registros no accesibles al público. A escondidas, lo llevó al sótano de la biblioteca y le mostró un diario de los años 50, donde se documentaban actividades anómalas en Catemaco. Había informes de niños desaparecidos, avistamientos de sombras e incluso menciones de un culto dedicado a transferencias de alma a través de objetos. Y en la última página, una advertencia escrita a mano: el que despierte al muñeco será marcado por siempre. Si la sangre de su línea toca el espejo, el sello se rompe. Mateo comprendió entonces la gravedad de todo. Ese fragmento no era solo un aviso, era una trampa. Si llegaba a cortarse con él, si una sola gota de su sangre caía sobre ese vidrio maldito, liberaría de nuevo a Emilio. Y esta vez no habría contención. Volvió corriendo a casa. Pero ya era tarde, el fragmento de espejo no estaba en su cajón. Fue a buscar a su padre, pero no lo encontró en ningún lado. La puerta trasera estaba abierta. En el suelo del pasillo había un rastro de tierra y huellas descalzas. En la pared, escrito con algo que parecía sangre: volví a jugar. Mateo cayó de rodillas, temblando. No sabía qué hacer. La única persona que había podido ayudarlos, doña Elvira, había muerto 2 años antes, según un obituario que encontró online. Y la única pista que le quedaba era Clara, la bibliotecaria. Juntos comenzaron una búsqueda desesperada por el espejo original. Visitaron cementerios, iglesias abandonadas. Y hablaron con sacerdotes y curanderos. Finalmente, en un viejo archivo eclesiástico, hallaron una pista. Una lápida sin nombre había sido trasladada tras un derrumbe, y con ella, una caja sellada de madera con símbolos satánicos fue enviada a un museo en Ciudad de México. Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. Había llegado el momento de enfrentarlo. Clara lo acompañó al museo. Fingieron ser estudiantes de arqueología para acceder al archivo privado. Cuando por fin vieron la caja, Mateo supo que era esa. La reconoció, la sintió. Estaba ahí, dentro, esperando. La caja estaba cerrada. Sí, pero no sellada. En algún momento, alguien había retirado los clavos y la abrió. Y dentro ya no estaba el espejo. El horror lo atravesó como una aguja en el pecho. No solo Emilio estaba libre otra vez, sino que alguien lo estaba ayudando. La revelación fue un golpe seco al corazón de Mateo. El espejo ya no estaba en la caja. El museo había documentado su existencia, sí. Había fotos de la caja abierta, del espejo intacto dentro de ella. Pero en los registros más recientes, el objeto aparecía como extraviado, sin más explicaciones. Nadie sabía qué había pasado con él. O al menos eso decían. Pero alguien lo había tomado. Alguien lo había liberado. Y esa persona conocía demasiado sobre su historia. De esa noche, Mateo regresó a casa solo. Clara quiso acompañarlo, pero él se negó. Algo en su interior le decía que todo debía terminar ahí, que su madre, Emilio, Jacinto y su propio destino lo esperaban entre las sombras de aquella vieja casa.
Al abrir la puerta, la encontró completamente a oscuras. Los espejos, cubiertos con telas como siempre, ahora estaban arrancados. Todos. Y en cada superficie reflectante, ventanas, vasos, el televisor apagado, podía ver su propio rostro distorsionado y algo más. Detrás de él, como una silueta invisible. Un niño de ojos negros lo observaba. Sonreía, subió lentamente. Al segundo piso, las escaleras crujieron. La madera gimió como si la casa respirara. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si el aire mismo quisiera retenerlo. En la puerta de su habitación, encontró un papel pegado con cinta negra. Estaba doblado con precisión quirúrgica. Lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía era infantil, torpe, pero el mensaje era claro. Si quieres verla, mira el espejo. Mateo entró al cuarto. Allí estaba su padre, Omar, sentado en una silla, completamente inmóvil. Su mirada estaba vacía, perdida en un punto fijo. El espejo de cuerpo entero que había en la habitación estaba destapado. Reflejaba a los dos. Pero en lugar de Mateo, lo que se veía era una mujer, de cabello largo y sucio, con el rostro desgarrado, sosteniendo a Emilio en brazos. Lucía, mamá, susurró. En ese momento, la imagen en el espejo giró lentamente la cabeza y le habló desde dentro del reflejo. Ayúdame, Mateo, ayúdame. Antes de que él lo haga, la figura de Emilio apareció detrás de ella. Pero ya no era el muñeco. No. Era un niño de carne y hueso, con piel grisácea, uñas negras y ojos completamente rojos. En el reflejo sostenía un cuchillo. Mateo retrocedió, pero el espejo comenzó a vibrar. El suelo tembló. Omar cayó al suelo, convulsionando. De su boca salió un grito gutural, mezclado con el llanto de un niño, y luego la habitación colapsó en un silencio absoluto. En ese momento, todo se oscureció. Cuando Mateo abrió los ojos, estaba dentro del espejo. El mundo era gris, distorsionado como una pintura derretida. A su alrededor, las paredes flotaban, los objetos colgaban de techos imposibles y el tiempo no parecía existir. Allí estaba su madre sentada en una silla de madera, con las muñecas atadas por cadenas negras. Frente a ella, Emilio jugaba con pedazos de vidrio, armando un nuevo espejo, pero esta vez con rostros humanos reflejados en cada fragmento. Tarde o temprano, todos jugamos con él, dijo Lucía. Pero si lo vences, te dejará libre. Mateo no entendía cómo, ni qué debía hacer. Emilio se giró lentamente hacia él. Sus ojos eran dos pozos sin fondo. Sonrió con una dulzura enfermiza y le extendió el espejo recién armado. ¿Juegas conmigo, Mateo? Entonces lo entendió. Tenía que romper el espejo, destruirlo desde dentro. Pero si lo hacía, podía quedar atrapado para siempre. Como su madre. O peor aún, permitir que Emilio escapara con él. Lucía gritó, hazlo. No pienses, hazlo. Ahora, Mateo levantó una silla. Con todas sus fuerzas, la arrojó contra el espejo. El estallido fue ensordecedor. 1.000.000 de cristales se dispersaron como lluvia metálica. Emilio gritó. Un grito de 1000 voces superpuestas. Todo se volvió blanco, doloroso, vacío. Y entonces, despertó. Estaba en su cama, desnudo, desorientado. Clara lo observaba desde la esquina del cuarto, llorando. A su lado, el espejo roto. Omar estaba vivo, aunque aún en estado de shock. Lucía, sin embargo, había desaparecido por completo. No quedaba rastro de ella en ninguna fotografía. Su nombre ya no estaba en documentos, ni en certificados, ni en archivos médicos. Era como si jamás hubiera existido. Solo Mateo la recordaba, y cada vez que se acercaba a un vidrio, podía verla. Detrás de él, observándolo, protegiéndolo, pero también Emilio estaba allí, en cada reflejo roto, en cada esquina oscura de sus sueños, esperando su momento. Y la última frase, grabada con sangre seca en el marco del espejo, decía, gracias por jugar. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo, desde el fondo de lo más oscuro de este canal, eres especial. No
todos soportan escuchar hasta el final una historia como esta. Una historia que, más allá del terror, deja huellas en preguntas y una sombra que, tal vez, ahora se haya deslizado a través de tus auriculares. Pero tú resististe. Tú permaneciste. Y eso significa que estás hecho de otro material. El relato de Emilio y la familia Morales es uno de esos casos que pocos se atreven a contar y aún menos se atreven a escuchar. ¿Por qué? Porque despierta esa parte de nosotros que prefiere no mirar bajo la cama, que no quiere ver su reflejo en un espejo a las 3 de la mañana, que sabe que algunos juguetes no están rotos. Están esperando de historias como esta, basadas en hechos reales, nos recuerdan que el horror no siempre se esconde en castillos lejanos o en cementerios abandonados. A veces vive en nuestras casas, a veces en nuestros recuerdos, y otras veces en objetos que heredamos sin entender su origen. Así que, valiente oyente, si aún estás aquí, quiero que dejes en los comentarios la frase «Yo también vi el reflejo». Esa frase será la prueba de que fuiste capaz de mirar más allá, que cruzaste el umbral y escuchaste hasta el final, que no solo eres curioso, eres un verdadero amante de lo desconocido. Déjala escrita ahí abajo. Así sabremos quiénes son los viajeros oscuros que nos acompañan hasta el último segundo de cada historia. Después de los terribles eventos con el muñeco poseído, la vida de Mateo Morales parecía haber encontrado cierta calma, pero el mundo oculto al que había sido arrastrado estaba lejos de cerrar sus puertas. En un oscuro sótano de la vieja casa abandonada que alguna vez fue hogar de la familia Morales, se halló un objeto olvidado y cubierto por el polvo. Una vieja cinta VHS sin etiqueta sellada con un símbolo extraño. Aquellos que la encontraron no imaginaban el tormento que desataría. Se decía que la cinta contenía grabaciones que nadie debía ver. Imágenes capturadas durante un ritual ocultista relacionado con Jacinto Elias y el muñeco Emilio. Sin embargo, el simple hecho de reproducir la cinta desencadenaba una serie de efectos perturbadores y, en ocasiones, violentos. Los primeros en verla fueron unos jóvenes curiosos que exploraban la casa en busca de thrill y aventura. Lo que comenzó como un juego pronto se convirtió en una pesadilla indescriptible. Los síntomas se manifestaban de formas inexplicables, alucinaciones aterradoras, crisis de ansiedad extremas y episodios de furia incontrolable que terminaban en violencia contra sí mismos o contra otros. Las autoridades no lograban entender el patrón, catalogando los sucesos como casos aislados de desórdenes mentales repentinos. Pero la verdad era otra. Mateo, aún intentando sanar las heridas del pasado, fue alertado por Clara, la bibliotecaria, quien recibió la cinta misteriosamente por correo anónimo. En ella se mostraban fragmentos distorsionados de figuras que parecían no pertenecer a este mundo y voces susurrantes que parecían invocar un nombre prohibido. Ella le advirtió: Mateo, esta cinta no es un simple video, es una puerta. Y cada vez que alguien la reproduce, abre una grieta entre nuestro mundo y aquel en el que Emilio aún espera. Desde entonces, Mateo comprendió que la maldición no había terminado, solo estaba tomando una nueva forma. Una forma que podía destruir mentes y almas. Poco después de recibir la cinta, Clara y Mateo decidieron investigar su contenido con cautela. En una pequeña habitación cerrada, lejos de cualquier espejo o ventana, la cinta comenzó a reproducirse en un viejo televisor de tubo, cuya pantalla parpadeaba con estática y distorsión. Casi como si el aparato mismo estuviera luchando contra la maldad contenida en la grabación. Las primeras imágenes eran confusas, figuras humanas danzando alrededor de un círculo de fuego, símbolos extraños dibujados con sangre y tinta negra, y un hombre encapuchado que pronunciaba palabras ininteligibles mientras sostenía al muñeco Emilio sobre un altar improvisado, a medida que avanzaba la grabación. La atmósfera dentro de la habitación comenzó a cambiar. La temperatura descendió bruscamente y una sensación de angustia se apoderó de los presentes. Una voz casi inaudible comenzó a emanar del televisor, susurrando un nombre prohibido.
El nombre del espíritu atrapado en Emilio Azrael. Los efectos sobre quienes vieron la cinta no tardaron en manifestarse. El primer caso documentado fue el de un joven llamado Ricardo, amigo de Clara, quien horas después de verla comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Su mirada se volvió vidriosa. Y en varias ocasiones fue encontrado escribiendo símbolos extraños en las paredes de su habitación con sangre propia. Una noche, Ricardo sufrió una crisis tan intensa que terminó cortándose profundamente y gritando que Azrael lo estaba reclamando. Fue internado de emergencia en un hospital psiquiátrico, donde otros pacientes comenzaron a relatar episodios similares, todos vinculados a la misteriosa cinta. La noticia comenzó a difundirse en círculos ocultistas y foros en línea, algunos afirmando que la cinta era una maldición en formato audiovisual. Una especie de virus espiritual que infectaba la mente y el alma. Mateo y Clara decidieron entonces buscar ayuda en expertos en fenómenos paranormales. Encontraron a un parapsicólogo llamado Dwight Esteban Vargas, quien llevaba años estudiando casos de posesiones y maldiciones digitales. Esteban les explicó que la cinta no solo contenía imágenes, sino una especie de código oculto, un símbolo de maldición ancestral que al ser visto activaba un proceso de posesión mental, como si el espíritu de Azrael pudiera entrar en los espectadores a través de la imagen. La advertencia fue clara: no deben reproducir la cinta, ni siquiera verla por completo. Pero ya era demasiado tarde. El ciclo había comenzado. Después de la advertencia del Drive de Esteban Vargas, Mateo y Clara intentaron destruir la cinta. Pero cuando intentaron quemarla, algo imposible ocurrió: el fuego no la consumió. La cinta parecía hecha de un material extraño, más oscuro que el plástico, que resistía las llamas como si tuviera vida propia. Decidieron guardarla en una caja sellada con símbolos de protección. Pero los fenómenos no cesaron. Los casos de personas afectadas por la cinta comenzaron a multiplicarse por la ciudad. La policía recibió reportes de episodios violentos sin explicación. Y en algunos lugares se encontraron los cuerpos de las víctimas con extrañas marcas en la piel, símbolos que recordaban los grabados en la cinta. Mateo se dio cuenta de que el mal no solo residía en la cinta, sino en la información que ella contenía, una maldición transmitida a través de imágenes y sonidos que podía ser replicada y propagada. Con la ayuda de Clara y el Drive Vargas, comenzaron a investigar el origen de la cinta. Descubrieron que Jacinto Elias no solo creó el muñeco Emilio para atrapar almas, sino que también grabó rituales oscuros en video con la intención de perpetuar su poder. La cinta era una especie de legado maldito, un archivo maldito que transmitía el espíritu de Azrael a quien se atreviera a verlo. La desesperación creció cuando se supo que la cinta había sido copiada digitalmente y que varios fragmentos circulaban en internet, en redes ocultas y grupos clandestinos. Mateo y Clara entendieron que la única forma de detener la maldición era encontrar una manera de romper el vínculo espiritual que conectaba a Azrael con la cinta, pero para hacerlo debían enfrentar la oscuridad directamente, una oscuridad que había empezado a infiltrarse en sus sueños y en sus vidas diarias. Una noche, Mateo despertó cubierto de sudor, escuchando voces que provenían del televisor apagado. En la pantalla negra, lentamente, apareció un rostro demacrado con ojos rojos que lo observaban fijamente. «Tu alma será la siguiente», susurró la voz que parecía salir de otro mundo. Era el comienzo de una batalla que pondría a prueba su cordura y su valentía, y que podría acabar con todo lo que alguna vez amó. Las pesadillas de Mateo se intensificaban noche tras noche, cada vez más frecuente. Las voces de Azrael lo llamaban desde el televisor apagado, desde el reflejo de las ventanas y desde los rincones oscuros de su hogar. Clara intentaba apoyarlo, pero ella también comenzaba a sentir el peso de la maldición. Una madrugada, mientras investigaban en la biblioteca, Clara encontró un antiguo manuscrito que hablaba de un ritual de exorcismo digital, un método perdido en el tiempo que podría romper el vínculo entre la cinta maldita y el espíritu atrapado. Pero la condición era clara y aterradora: para destruir la maldición,
Alguien debía ofrecerse como recipiente voluntario, atrayendo al espíritu y manteniéndolo encerrado, pero a cambio perdería su vida tal como la conocía. Mateo no dudó. La decisión pesaba en su alma, pero sabía que no podía permitir que más vidas se perdieran. Prepararon el ritual en la casa abandonada de los Morales, donde todo había comenzado. El Drive Vargas. Clara y Mateo se reunieron para realizar el exorcismo. Colocaron la cinta frente a un círculo de protección hecho con sal y símbolos antiguos. Mientras recitaban oraciones y hechizos del manuscrito, la habitación se llenó de una energía oscura que hacía vibrar las paredes. De la cinta emanaba una niebla negra que empezó a tomar forma humana. La figura espectral de Azrael, con ojos rojos y un rostro retorcido en una mueca de odio. El espíritu intentó poseer a Mateo, quien resistió con todas sus fuerzas. Gritó palabras de resistencia y amor, recordando a su madre y a Clara. La batalla espiritual se intensificó, una lucha de voluntades entre la luz y la oscuridad. Finalmente, con un último esfuerzo, Mateo logró encerrar a Azrael dentro de un amuleto sagrado preparado por el Drive Vargas, quien selló el espíritu con símbolos de protección eterna. Pero la victoria tuvo un precio. Mateo quedó exhausto, su cuerpo y mente al límite. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero su sacrificio había evitado que la maldición siguiera propagándose. Clara, con lágrimas en los ojos, prometió proteger el amuleto y mantener la historia viva para que nadie más cayera en la trampa de la cinta maldita. Tras el ritual, la atmósfera en la casa de los Morales cambió. La sensación opresiva que había dominado cada rincón desapareció y por primera vez en años, Mateo sintió una calma tenue y casi irreal. Sin embargo, la paz era frágil. Mateo comenzó a sufrir efectos secundarios devastadores. Su cuerpo se debilitaba día a día, y episodios de amnesia y desorientación se hacían comunes. Era como si parte de Azrael se hubiera quedado atrapada. En su mente, un eco oscuro que se negaba a desaparecer. La gente que había sido afectada por la cinta, aunque recuperada físicamente, no volvió a ser la misma. Algunos cayeron en estados catatónicos, otros desaparecieron sin dejar rastro, y varios más desarrollaron obsesiones por lo oculto que los llevaron a destinos trágicos. Clara, comprometida con preservar la verdad, comenzó a recopilar testimonios y documentos, creando un archivo oculto para mantener viva la historia, con la esperanza de prevenir futuros desastres. Mientras tanto, la cinta desaparecida seguía siendo un misterio. Nadie sabía si había copias escondidas, o si alguien más había liberado la maldición en otra parte del mundo. Una noche, Clara recibió una carta sin remitente. En ella solo había una frase escrita con tinta roja: el juego no ha terminado. Mateo, debilitado, comprendió que su lucha apenas comenzaba. El espíritu de Azrael podía haber sido contenido, pero su influencia persistía, acechando en las sombras de la realidad. Esperando su próximo movimiento, la cinta prohibida seguía siendo un enigma peligroso, un vínculo oscuro entre el pasado y el presente, entre el mundo visible y el invisible. Y aunque la familia Morales había pagado un precio terrible, la historia de Emilio, Azrael y la maldición audiovisual aún no había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas y miedo para Mateo y Clara. La calma era solo una ilusión. Una pausa tensa antes de la tormenta. Mateo comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica, apariciones fugaces de figuras encapuchadas en los rincones de su visión, susurros que emergían del silencio y la constante sensación de estar siendo observado. Clara, por su parte, sentía que la maldición se estaba expandiendo más allá de lo que habían imaginado. El archivo oculto que mantenía estaba siendo atacado por intrusos desconocidos que parecían querer borrar cualquier rastro del pasado. Un día, Mateo recibió un paquete sin remitente. Dentro había un VHS nuevo, una copia exacta de la cinta original. Junto a ella, una nota que decía: el verdadero juego apenas comienza. ¿Estás listo para ver? El miedo se apoderó de ambos, pero también la determinación. Sabían que
Debían enfrentar esta amenaza una vez más, aunque el costo pudiera ser aún más alto, esa noche, con la cinta preparada para ser destruida. Mateo y Clara se prepararon para lo que parecía una batalla final contra el espíritu de Azrael y su maldición audiovisual. El reloj marcaba la medianoche, el televisor parpadeó con estática, y la habitación se sumergió en una oscuridad que parecía absorber toda esperanza. Si has llegado hasta este punto, antes que nada quiero felicitarte. No cualquiera tiene la fortaleza para sumergirse en relatos como este que no solo inquietan, sino que despiertan una parte oculta de nuestra existencia. Historias como la de la cinta prohibida y el espíritu de Azrael nos recuerdan que, en nuestro mundo hay puertas que nunca debieron abrirse, que hay sombras que caminan con nosotros sin que las veamos, y que algunas maldiciones no desaparecen con un simple gesto. Quizás, ahora, al terminar este relato, sientas un escalofrío recorrer tu espalda, o notes la ligera inquietud de mirar 2 veces los objetos que te rodean, los reflejos, las sombras que parecen moverse solas. Eso significa que el relato ha cumplido su propósito, despertar tu curiosidad y tu respeto por lo desconocido. Por eso, te invito a dejar en los comentarios esta frase especial: he visto más allá del reflejo. Es un pequeño código entre nosotros, la señal de que has sido un viajero valiente, que has cruzado el umbral de lo oculto y has escuchado hasta el final. Si este relato te provocó un escalofrío, si en algún momento miraste por encima del hombro o dudaste en mirar el espejo más cercano, entonces regálanos tu like. Ese pequeño gesto le dice a YouTube que nuestro contenido vale la pena, que hay una comunidad valiente, hambrienta de misterio, que quiere más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí, cada semana, abrimos portales hacia relatos que muchos prefieren olvidar. Aquí hablamos de lo que no se dice en voz alta. Aquí miramos a los ojos de lo imposible. Y recuerda, nunca aceptes un regalo sin saber su origen. Nunca mires un espejo si escuchas tu nombre desde el reflejo. Y nunca juegues con lo que fue hecho para encerrar almas. Porque algunas cosas no buscan ser liberadas, solo esperan. Gracias por escuchar. Viajero oscuro, nos encontramos en la próxima historia, si es que el espejo te lo permite.